Hablamos de JVPN, que es la herramienta con la cual vamos a trabajar en los siguientes videos. Vamos a hacer una breve descripción de lo que es esta herramienta, pues antes de poder entrar a trabajar con ella para que podamos entenderla mejor. Para los que quieren profundizar un poquito más en lo que es VPN, pues los invito a ver el video anterior, es donde se habla de la introducción de qué es VPN y las ventajas que le implementa a las ventajas que le aporta a las empresas y lo que nos puede ofrecer a nosotros como analistas, desarrolladores, que querramos trabajar, digamos, en esto. Vamos a empezar entonces a definir lo que es el JVPN. Vamos a trabajar con la versión 7. Bueno, esto realmente se dice que es una suite de VPN ligera, es open source y está escrita en Java. Entonces se dice que es ligera porque el modo de trabajo es muy sencillo, es muy modular, realmente es muy fácil de trabajar con esta herramienta, pero es muy eficiente y pues está hecha en Java, lo cual trae una cantidad de ventajas porque digamos que se integra muy fácilmente con cualquier otro tipo de tecnología a través de diferentes APIs. Permite lo que es el modelado, la ejecución y el monitoreo de los procesos de negocio. Son etapas primordiales de lo que es todo el ciclo de vida de VPN. Estas son simplemente 3 etapas de ese ciclo de vida, pero pues son etapas primordiales, ¿no? Donde es la parte de cómo yo construyo el proceso de negocio, dónde lo voy a ejecutar, pues lo ejecuto en esta herramienta, y cómo lo voy a monitorear, cómo voy a ver qué es lo que está pasando, y adicional pues que guarde toda esa información para luego sacar datos y poderlos analizar y optimizar los procesos. Esta herramienta nos permite pues precisamente ejecutar esos procesos de negocio que son compatibles con el estándar de BPMN2, que es el estándar mundial, y pues estos procesos que yo creo aquí debería poderlos ejecutar en cualquier otro motor de VPN porque cumplen con este estándar. Digamos que todo gira en torno a lo que es el núcleo del JVPN, que es el motor de workflow. Digamos que es donde se ejecutan como los procesos de negocio, ¿no? Y yo puedo tenerlo de manera independiente como un servicio donde voy a desplegar estos otros procesos que voy a diseñar y que voy a modelar, o bien puedo construirlo bien puedo tenerlo ejecutándose embebido dentro de una aplicación hecha en Java, ¿no? En un típico jar, por ejemplo, pues puedo meter esta parte del Workflow Engine para que me ejecute ciertos procesos de negocio. Luego tenemos que sobre este núcleo pues hay una cantidad de características o herramientas adicionales que me permite pues ejecutar otras tareas de BPM, ¿no? Que no es solo esta parte de tener el Workflow Engine, sino que adicional pues que yo pueda monitorearlas, desplegarlas, integrarme con otros servicios y ese tipo de cosas. Entonces eso lo tenemos aquí, pues por una parte digamos que podemos ver 3 capas, por así decirlo, ¿no? Por una parte lo que es la administración en el runtime, o cuando se están ejecutando todos los procesos en un entorno productivo. Por otra parte tenemos esto es la administración, ¿no? Por otra parte lo que es los componentes encargados de la ejecución de esos procesos, y otra parte pues lo que es el modelado y el despliegue de esos procesos de negocio. Esto luego lo vamos a ver en los otros videos de cuáles son cada una de estas partes, y pues vamos a hacer una exploración de ello antes de empezar a trabajar. Bueno, pues aquí básicamente es saber que para la parte del modelado y el despliegue pues tenemos algunas herramientas que me permiten hacer un modelado gráfico, bien sea arrastrando y soltando cajitas, uniéndolas, dándole unos datos de entrada, de salida, definiendo algunos XSD, contratos, ese tipo de cosas, ¿no? De pronto para los que han desarrollado en Java, o los que han desarrollado digamos de pronto en SOA, han creado servicios, pues entenderán un poquito mejor esta parte, pero si no, yo se las explicaré más adelante cuando estemos trabajando con esto. Básicamente aquí se trata de definir un proceso, decir qué datos tiene, definir esos datos en un XSD o definirlos en una clase Java, y poder empezar a trabajar con ellos, o en PHP, bueno, donde se haga. Esto está implementado en Java, pero me refiero a esas interfaces, ¿no? De aquí es toda la parte de cómo yo construyo mi proceso de negocio. Para ello puedo utilizar una herramienta que viene con toda la suite de BPM, que es una herramienta online,
se llama el Business Central, y allí tenemos una parte para modelar estos procesos de negocio, o bien lo puedo hacer utilizando un plugin que viene para Eclipse. Esta herramienta es un poco más cómoda de trabajar, y aparte de eso, digamos que es como el entorno de desarrollo que se utiliza también en otros motores de BPM o en otras soluciones, por ejemplo como TIBCO. TIBCO utiliza el Business Studio, pero realmente es Eclipse con los plugins para trabajar en BPM. Y luego la parte de ejecución, pues hablamos de este que es el Core Engine o el Workflow Engine, que es el que se encarga de ejecutar todos estos procesos, es el que podríamos embeber dentro de una solución. Y luego tenemos la parte del servidor de tareas humanas. Esto no es más que una parte que se encarga de ejecutar las tareas que tienen que ver con interacción humana, y por ejemplo, sería como exponer formularios para que las personas ingresen datos o visualicen información, adjunten archivos. Entonces, esta parte es la que se encarga de manejar todas esas operaciones. Y luego la parte de la base de datos, donde está la persistencia, que es toda la ejecución de esos procesos, pues se va almacenando en una base de datos, en un repositorio, para luego poderla extraer y sacar análisis de esa información. Y por supuesto, se tienen diferentes interfaces, bien por JMS, por servicios tipo RESTful. Bueno, hay diferentes interfaces para interactuar con todos esos procesos. Esto se puede integrar, digamos, con muchísimas cosas. Y por último, pues está la parte de administración. Entonces la parte de administración es como una consola donde pueden entrar las personas, van a ver un listado de las tareas que tienen asignadas, de los procesos, y van a poder interactuar con esas tareas, ¿no? Ejecutar una tarea, llenar X información que pide un proceso, puede ser como un formulario, iniciarlas, finalizarlas. Ahorita veremos un poco más adelante lo que es el ciclo de vida de estas tareas. Y pues la parte de reportes, JBPM me ofrece un apartado donde puedo ver cómo se han ejecutado los procesos, un poco de estadística. En este punto es muy importante que recordemos nuevamente lo que es BPM, ¿no? Que es ese enfoque que une a las personas, a los procesos de negocio y a las tecnologías de la información para trabajar junto en un enfoque hacia lo que son procesos de negocio, todas las tareas que se llevan a cabo en una empresa. Por eso hablamos de esta parte de interacción entre las personas con los procesos, pues que corren sobre la tecnología, ¿no? Porque eso es BPM, es simplemente unir esas tres partes: los procesos de negocio que se llevan a cabo en una empresa, todas las actividades que tienen esos procesos, y luego las personas y la tecnología, todos trabajando juntos, uniendo sinergias para llevar a cabo los procesos que permiten entregar productos o servicios de mejor calidad, en menor tiempo, con menores costes. Siempre se trata de optimizar los procesos dentro de la empresa. Bueno, aquí tenemos una descripción un poquito más detallada de cada una de esos componentes que vimos anteriormente, y es lo que es el engine, que es el corazón del JBPM, la parte de las tareas humanas. Este es un módulo opcional en toda la suite. Es el que se encarga de ejecutar las tareas que tienen que ver con interacción de los diferentes usuarios. Luego lo que es la parte de persistencia, que es el que se encarga de almacenar la información de la ejecución de los procesos para luego poderlo medir. Y lo que son las interfaces o los conectores, que es pues a través de los cuales yo uno mi proceso con diferentes servicios, ¿no? Con un ERP, con un CRM, lo expongo a un partner de la empresa. Bueno, aquí hay diferentes cuestiones que se pueden hacer. Aquí hay diferentes cosas que se pueden hacer con estos conectores. Dependerá mucho del caso de uso y pues del proceso de negocio que estemos modelando. Y luego se tiene lo que es la parte de el modelado y el despliegue, que es el designer, donde se crean estos o se modelan estos procesos de negocio. El data modeler, esto es una parte un poquito más compleja, la veremos con más detalle luego, porque es definir, digamos, toda esa estructura de datos. Por ejemplo, qué datos tiene un proceso de negocio, qué tareas tiene, qué información se recopila en cada una de esas tareas, qué tipo de datos son. Bueno, esta parte realmente aquí hay bastante para entender, pero básicamente es eso, ¿no? Es los datos que tienen todas las tareas de un proceso determinado.
y es cómo lo modelo, ¿no? Qué diferentes entidades voy a tener, qué relaciones existen y qué tipo de información pues me van a ofrecer al final. Esto es más desde el punto de vista de negocio, pero lo traemos técnicamente a estas herramientas para poder diseñar procesos de manera óptima y completa. Luego tenemos la parte del Form Modeler, que es la parte de diseñar formularios. Esto simplemente es para exponer información al usuario, presentarle información o recopilar información de diferentes usuarios, que son pues las personas, ¿no?, que interactúan con estas tareas humanas. Y luego hay una parte de rules, que es, digamos, son reglas de negocio. Son diferentes reglas de negocio que se tienen dentro del proceso. Esto nos lo dará pues el negocio, saber qué tipo de reglas tienen. Por ejemplo, para aplicar un descuento dirán, mira, pues yo aplico un descuento a todos los pedidos que superen cierto límite, $2.000 por ejemplo. Bueno, pues eso es un ejemplo de tipo de regla de negocio. Eso se crea dentro de unas tablas de decisión y pues como estamos automatizando procesos, entonces nos vendrá muy bien a la hora de modelar un proceso tener en cuenta esas reglas de negocio para que el proceso sea óptimo. Y luego pues tenemos toda la parte de cómo se almacena y se gestionan los repositorios de estos procesos de negocio, que esto pues se hace, digamos, a través de un repositorio en Govnor y luego se puede exponer a través de GIF para desplegarlo de una manera más sencilla. Bueno, eso tiene que ver un poquito más con la parte de gestión y de despliegue. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el Business Central. Esto en la versión 7 del JVPN, pues digamos lo podemos ver. Aquí está toda la parte que hemos hablado ahora, tanto de diseño, despliegue, monitoreo, administración. Esta es más la parte de administración. Entonces interactuamos a través de lo que es el Business Central. Aquí esta será como la interfaz que podrán ver también los diferentes usuarios o las diferentes personas involucradas en las tareas humanas. Aquí podrán entrar y ver el listado de las tareas que les han sido asignadas, los procesos en los cuales están participando y poder interactuar con esas tareas, ¿no? Cuando tienen que cumplimentar una tarea, ejecutar alguna acción, llenar un formulario, pues ellos interactuarán con esta parte. Bueno, estos son a grandes rasgos todos los componentes de lo que es el JVPN. Ya lo veremos en otros videos más adelante, en un par de videos más que hemos hecho para lo que es la parte de contextualización y exploración un poco de estas herramientas para entenderlas mejor y poder empezar a desarrollar con ellas. Bueno, antes de continuar con la otra slide, pues me gustaría pedirles que por favor se suscriban al canal, que compartan estos videos si les parece interesante, pues con ello me harían un favor de dar a conocer mi trabajo y poder seguir contribuyendo. Y aparte de eso, pues el estar suscritos les va a dar la ventaja de que les puedo ayudar a resolver dudas. Si tienen comentarios, preguntas, me pueden escribir y pues yo con mucho gusto se las voy a responder. Entonces, pues si lo pueden hacer, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a continuar. Bueno, esta es la última partecita, que es donde hablamos de la relación entre las tareas de usuarios y luego lo que es el ciclo de vida de las tareas. Aquí básicamente es solo tener claro que al tratarse de una herramienta que se integra, digamos, con la parte humana, pues por ejemplo cuando hay que llenar formularios, adjuntar información y ese tipo de cosas, pues es muy importante, digamos, tener clara toda esa relación y saber, digamos, cómo se lleva a cabo. Aquí saber que JVPN pues permite, digamos, la gestión de todas esas tareas, lo que es manejar el ciclo de vida, cómo crear esas tareas, poderlas actualizar, ir enriqueciendo lo que es en sí el proceso pues con la información que es relevante. Luego, para la interacción entre los usuarios y estas tareas, porque pues las tareas solo son mostradas a los usuarios que han sido asignadas, normalmente no se hace dentro del JVPN, sino que se hace a través de una conexión a un directorio activo, por ejemplo a un servidor LDAP, a través de algunas interfaces de web service que ofrece el JVPN, bueno, una API más bien que ofrece el JVPN para conectarse hacia el LDAP para validar estos usuarios y pues ver qué permisos tienen y cuáles son las tareas que ellos pueden ver, que pueden gestionar, completar y ese tipo de cosas. Luego estos usuarios pues deben estar agrupados, o sea, deben estar clasificados mediante ciertos roles, ciertos grupos, pero esto pues es una organización, digamos, más de negocio, ¿no? Negocio nos va a decir cómo
clasificar estos usuarios, o más bien ya los va a tener clasificados si tienen una solución, y si no, pues igual dentro de la solución de BPM se puede hacer esa clasificación por grupos, por permisos, por ejemplo el grupo de contabilidad o el grupo de usuarios, digamos, de tecnología. Ese tipo de cosas es simplemente un perfilamiento de usuarios el que se maneja aquí, y normalmente pues se maneja en un servidor externo con el cual podemos conectar el JVPM. Esto se recomienda pues que cuando vamos a empezar a trabajar con el JVPN o con cualquier otro motor de VPM, que esta parte ya esté al menos clara, así no esté implementada en una herramienta, pero que sí está al menos clara cómo es la organización de la empresa. Normalmente cuando uno empieza a trabajar con BPM, lo que hace es esa estructuración de la compañía, es decir, aquí tenemos la compañía, tenemos estos módulos por aquí, tenemos estos departamentos, tenemos esta cantidad de usuarios y los agrupamos de esta manera. Es un poco como basado en el organigrama de la empresa, para darle un orden un poco más lógico a esto. Pero luego en la definición del mismo proceso es donde se hace esa asignación de los usuarios a dichas tareas, y con esto es que el JVPM trabaja para poderle mostrar a los usuarios cuáles son las tareas que tienen permiso y restringirle las que no puede, digamos, este usuario interactuar con ellas. Pero bueno, esto lo vemos en la práctica, es algo bastante sencillo. Luego la parte de automatización de algunas ejecuciones, esto se refiere más a cómo se inicia un proceso o cuál es la tarea que da inicio a todo un proceso que hemos definido dentro del BPM. Puede ser, por ejemplo, digamos que tenemos un sistema, un CRM, donde se captura una venta y cuando se le da a enviar a ese pedido en un botoncito dentro del CRM, se ejecuta un servicio que inicia la primera tarea de todo el proceso de negocio que tenemos definido en el BPM, y de ahí en adelante pues habrán otras tareas que son de cumplimiento manual o otras tareas que son automáticas, como hayamos definido el proceso, pero aquí lo importante es saber quién da inicio a esa tarea. Entonces puede ser programado o puede ser de manera manual. En este caso que les pongo de ejemplo, como que viene de un CRM o de otro sistema, donde a través de un servicio, porque se envió un formulario o se envió X información y se inicia este proceso de negocio, pues aquí es una iniciación manual. Pero también pueden haber inicios, digamos, en automático. Por ejemplo, supongamos que hay una tarea programada que consulta una base de datos para aplicar ciertos descuentos y se ejecuta todos los días por la noche. Pues eso se hace a través de unos scripts con programación basada en cron. Es un poco lo que funciona como en los servidores Linux, por ejemplo, o en Windows, las famosas tareas programadas, es decir, todos los días a X horas se ejecuta esta tarea. Eso lo podemos automatizar e integrar con el JVPM para que dé inicio de manera automatizada a esas tareas. Y la última alternativa pues es un poco o un mixto de las dos, es a través de un servicio que se puede exponer a través de una API JMS, por ejemplo, o tipo RESTful, de algo que esté montado en Java y que utilice lo que son los quars, que al fin y al cabo los quars pues es un poco esto mismo, ¿no? Es utilizar cron por debajo, lenguaje cron, y decir todos los días a X horas me ejecutas esta tarea. La diferencia es que no se hace embebido dentro del BPM, sino a través de una aplicación Java. Pero bueno, esto ya lo veremos en la práctica también. Y por último tenemos lo que es el ciclo de vida de las tareas. Aquí lo podemos ver gráficamente, y aquí en esta slide pues está un poco lo que es la descripción. Este es el ciclo de vida normal, un flujo de ciclo de vida normal, porque hay otros tipos de ciclo de vida, pero este es el escenario normal. Un usuario crea una tarea y el estado inicial pues es create, inmediatamente debe pasar a ready, o si tuviese algún error pues pasaría por ejemplo por este flujo, o si caduca por el tiempo de vida, que sería muy improbable que se cree la tarea e inmediatamente caducara, pero podría darse, digamos que se iría por este camino. Pero lo normal es que se cree y entre en el estado de create, luego pase a ready, y luego cuando esa tarea está en ready, normalmente si hay muchos usuarios que la pueden ejecutar, está visible para todos esos usuarios, pero solo uno a la vez puede reservar esa tarea.
entonces en ese momento entra en reservada y ya no está disponible para los demás usuarios que también podrían ejecutarla. Luego, cuando el usuario inicia la ejecución de esa tarea, si fuera por ejemplo un formulario inicial de llenar algunos valores, pues quedaría in progress hasta que el usuario le diera a continuar, y por último debería pasar a complete, que este complete es cuando se termina ya la tarea, cuando ha ido todo bien, y pasa a cerrado, y ahí pues prácticamente está disponible para que avance en el siguiente nodo dentro de lo que es todo el proceso que se ha definido. Esto igual, o sea, lo veremos con más detalle en la parte de la práctica. Y lógicamente pues también están los caminos alternativos, que en cualquiera de estos pasos puede saltar a un error, puede ser que la tarea esté obsoleta, puede ser que se salgan de la tarea, porque como se menciona aquí, digamos, en esta parte hay otros escenarios que pueden darse. Por ejemplo, si una tarea tiene pasos que son opcionales, perdón, más el proceso de negocio tiene tareas que son opcionales, por ejemplo, puede ser que un usuario diga, no, esta tarea no la vamos a hacer, y lo que hace es que la salta, entonces avanza hacia la siguiente tarea. Ese podría ser un caso. O podría ser, por ejemplo, que necesitara, digamos, delegarla o que alguien la pudiera revocar. ¿En qué caso se puede delegar una tarea? Vamos a suponer que en un banco, por ejemplo, cuando los créditos superan cierto límite, no sé, superan cierto monto, no los puede aprobar la persona que normalmente aprueba los créditos, tiene que pasar por el gerente. Entonces entra un usuario que aprueba los créditos, la tarea está asignada a él y pues él no puede aprobarla, entonces lo que hace es delegarla a alguien superior para que tome la decisión de qué hacer con ese crédito. Y digamos que en el mismo ejemplo el gerente dice, oye, este crédito tiene mucho riesgo y no lo vamos a aprobar, entonces puede revocar esa tarea o suspenderla hasta que hagan un estudio a mayor profundidad. Estos son, digamos, los otros tipos de escenarios que se pueden dar. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la parte del ciclo de vida de las tareas. Entonces, bueno, lo dejamos aquí y luego pues vamos a ver lo que son los otros videos donde está ya la parte de la práctica, donde empezamos a trabajar con la herramienta y a crear los procesos de negocio. Muchas gracias, no olviden suscribirse al canal y pues nos vemos en una próxima. Ir enriqueciendo lo que es en sí el proceso pues con la información que es relevante. Luego, para la interacción entre los usuarios y estas tareas, porque pues las tareas solo son mostradas a los usuarios que han sido asignadas, normalmente no se hace dentro del JVPM, sino que se hace a través de una conexión a un directorio activo, por ejemplo a un servidor LDAP, a través de algunas interfaces de web service que ofrece el JVPM, bueno, una API más bien que ofrece el JVPM para conectarse hacia el LDAP para validar estos usuarios y pues ver qué permisos tienen y cuáles son las tareas que ellos pueden ver, que pueden gestionar, completar y ese tipo de cosas. Luego, estos usuarios pues deben estar agrupados, o sea, deben estar clasificados mediante ciertos roles, ciertos grupos, pero esto pues es una organización, digamos, más de negocio, ¿no? Negocio nos va a decir cómo clasificar estos usuarios, o más bien ya los va a tener clasificados si tienen una solución, y si no, pues igual dentro de la solución de BPM se puede hacer esa clasificación por grupos, por permisos, por ejemplo el grupo de contabilidad o el grupo de usuarios, digamos, de tecnología. Ese tipo de cosas es simplemente un perfilamiento de usuarios el que se maneja aquí, y normalmente pues se maneja en un servidor externo con el cual podemos conectar el JVPM. Esto se recomienda pues que cuando vamos a empezar a trabajar con el JVPN o con cualquier otro motor de VPN, que esta parte ya esté al menos clara
así no esté implementada en una herramienta, pero que sí está al menos clara cómo es la organización de la empresa. Normalmente cuando uno empieza a trabajar con BPM, lo que hace es esa estructuración de la compañía, es decir, aquí tenemos la compañía, tenemos estos módulos por aquí, tenemos estos departamentos, tenemos esta cantidad de usuarios y los agrupamos de esta manera. Es un poco como basado en el organigrama de la empresa, para darle un orden un poco más lógico a esto. Pero luego en la definición del mismo proceso es donde se hace esa asignación de los usuarios a dichas tareas, y con esto es que el JVPM trabaja para poderle mostrar a los usuarios cuáles son las tareas que tienen permiso y restringirle las que no puede, digamos, este usuario interactuar con ellas. Pero bueno, esto lo vemos en la práctica, es algo bastante sencillo. Luego la parte de automatización de algunas ejecuciones, esto se refiere más a cómo se inicia un proceso o cuál es la tarea que da inicio a todo un proceso que hemos definido dentro del BPM. Puede ser, por ejemplo, digamos que tenemos un sistema, un CRM, donde se captura una venta y cuando se le da a enviar a ese pedido en un botoncito dentro del CRM, se ejecuta un servicio que inicia la primera tarea de todo el proceso de negocio que tenemos definido en el BPM, y de ahí en adelante pues habrán otras tareas que son de cumplimiento manual o otras tareas que son automáticas, como hayamos definido el proceso, pero aquí lo importante es saber quién da inicio a esa tarea. Entonces puede ser programado o puede ser de manera manual. En este caso que les pongo de ejemplo, como que viene de un CRM o de otro sistema, donde a través de un servicio, porque se envió un formulario o se envió X información y se inicia este proceso de negocio, pues aquí es una iniciación manual. Pero también pueden haber inicios, digamos, en automático. Por ejemplo, supongamos que hay una tarea programada que consulta una base de datos para aplicar ciertos descuentos y se ejecuta todos los días por la noche. Pues eso se hace a través de unos scripts con programación basada en cron. Es un poco lo que funciona como en los servidores Linux, por ejemplo, o en Windows, las famosas tareas programadas, es decir, todos los días a X horas se ejecuta esta tarea. Esto lo podemos automatizar e integrar con el JVPM para que dé inicio de manera automatizada a esas tareas. Y la última alternativa, pues es un poco o un mixto de las dos, es a través de un servicio que se puede exponer a través de una API JMS, por ejemplo, o tipo RESTful, de algo que esté montado en Java y que utilice lo que son los quars, que al fin y al cabo los quars, pues es un poco esto mismo, ¿no? Es utilizar cron por debajo, lenguaje cron, y decir todos los días a X horas me ejecutas esta tarea. La diferencia es que no se hace embebido dentro del BPM, sino a través de una aplicación Java. Pero bueno, esto ya lo veremos en la práctica también. Y por último tenemos lo que es el ciclo de vida de las tareas. Aquí lo podemos ver gráficamente, y aquí en esta slide pues está un poco lo que es la descripción. Este es el ciclo de vida normal, un flujo de ciclo de vida normal, porque hay otros tipos de ciclo de vida, pero este es el escenario normal. Un usuario crea una tarea y el estado inicial pues es create, inmediatamente debe pasar a ready, o si tuviese algún error pues pasaría por ejemplo por este flujo, o si caduca por el tiempo de vida, que sería muy improbable que se cree la tarea e inmediatamente caducara, pero podría darse, digamos que se iría por este camino. Pero lo normal es que se cree y entre en el estado de create, luego pase a ready, y luego cuando esa tarea está en ready, normalmente si hay muchos usuarios que la pueden ejecutar, está visible para todos esos usuarios, pero solo uno a la vez puede reservar esa tarea. Entonces en ese momento entra en reservada y ya no está disponible para los demás usuarios que también podrían ejecutarla. Luego, cuando el usuario inicia la ejecución de esa tarea, si fuera por ejemplo un formulario inicial de llenar algunos valores, pues quedaría in progress hasta que el usuario le diera a continuar, y por último debería pasar a complete, que este complete es cuando se termina ya la tarea, cuando ha ido todo bien, y pasa a cerrado, y ahí pues prácticamente está disponible para que avance en el siguiente nodo dentro de lo que es todo el proceso que se ha definido. Esto igual, o sea, lo veremos con más detalle en la parte de la práctica. Y lógicamente pues también están los caminos alternativos, que en cualquiera de estos pasos puede saltar a un error, puede ser que la tarea esté obsoleta, puede ser que se salgan de la tarea,
porque como se menciona aquí, digamos, en esta parte hay otros escenarios que pueden darse. Por ejemplo, si una tarea tiene pasos que son opcionales, perdón, más el proceso de negocio tiene tareas que son opcionales. Por ejemplo, puede ser que un usuario diga, no, esta tarea no la vamos a hacer, y lo que hace es que la salta, entonces avanza hacia la siguiente tarea. Ese podría ser un caso. O podría ser, por ejemplo, que necesitara, digamos, delegarla o que alguien la pudiera revocar. ¿En qué caso se puede delegar una tarea? Vamos a suponer que en un banco, por ejemplo, cuando los créditos superan cierto límite, no sé, superan cierto monto, no los puede aprobar la persona que normalmente aprueba los créditos, tiene que pasar por el gerente. Entonces entra un usuario que aprueba los créditos, la tarea está asignada a él y pues él no puede aprobarla, entonces lo que hace es delegarla a alguien superior para que tome la decisión de qué hacer con ese crédito. Y digamos que en el mismo ejemplo el gerente dice, oye, este crédito tiene mucho riesgo y no lo vamos a aprobar, entonces puede revocar esa tarea o suspenderla hasta que hagan un estudio a mayor profundidad. Estos son, digamos, los otros tipos de escenarios que se pueden dar. Bueno, esto es todo lo que tiene que ver con la parte del ciclo de vida de las tareas. Entonces, bueno, lo dejamos aquí y luego pues vamos a ver lo que son los otros videos donde está ya la parte de la práctica, donde empezamos a trabajar con la herramienta y a crear los procesos de negocio. Muchas gracias, no olviden suscribirse al canal y pues nos vemos en una próxima.